y más que la táctica, que es lo más sonoro de Trump es su táctica, ¿no? Su golpe fuerte primero y después, entonces, comenzar a reconstruir los pedazos o con los pedazos que quedaron. Andrés y Marcelo, yo creo, han llevado más bien una estrategia a largo plazo en la que justamente tienen que sortear estos golpes primero y después construir, pero evitando que el golpe de Trump destruya absolutamente todo, que los actores estatales en México reaccionen a ese golpe, ¿no? Ha tocado esperar y eso lo ha castigado mucho la oposición, porque pues México tiene que esperar y a veces hasta ceder en algunas cosas para después, a través de las visitas que le ha hecho, por ejemplo, le hizo una visita Marcelo Ebrard a Estados Unidos, ¿no? Y se reunió con Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense, y después con el cabildeo en otros organismos internacionales. Recordemos, por ejemplo, me gusta mucho hablar de cómo México ha cambiado el paradigma con el que trata, al menos públicamente, Estados Unidos la migración. Y también eso es limitado, esa capacidad mexicana es limitada por la dependencia que tenemos con Estados Unidos, pero a cada momento en el que Trump utiliza su discurso xenófobo, racista, para decir que no quiere migrantes, México toma el espacio que le da el mismo Trump y promueve su propia agenda, que es una agenda que tú sabes muy bien, está contemplada en el Plan Integral de Desarrollo para Centroamérica y México, que ya ha defendido la CEPAL y que ya se ha llevado incluso a lugares como el G20 o como la Asamblea General de la ONU. Y eso, bueno, también vemos que esa correcta utilización de los organismos diplomáticos públicos internacionales le da a México cierta autoridad que pues por lo menos le alcanzó nada más y nada menos que para ser respaldado por la ONU al Consejo de Seguridad, ¿no? Es decir, se ve cómo se aumenta el poder y el campo de acción del Estado mexicano, a pesar de que en muchas de las ocasiones los medios de comunicación y algunos actores insidiosos de la derecha retoman más el discurso estridente de Trump y quisieran hacer ver que México simplemente obedece al presidente de Estados Unidos, cuando en realidad pues están tomando muchas acciones. Ahora hay una cosa muy interesante. En Estados Unidos, Bloomberg sacó un artículo en el que decía que Andrés Manuel estaba desinstalando, desmantelando la democracia, haciendo una crítica general, Andrés, pero específicamente por los tiempos en los que sucede esta crítica y por los tonos que adopta esta columnista de Bloomberg. Sabemos que Bloomberg es uno de los diarios que pertenece o que opera para el sector financiero estadounidense, ¿no? Y dice, no, es que Andrés Manuel, en tanto que está trabajando y poniendo a gente que defiende los ideales del proyecto de la Cuarta Transformación, en la Comisión Reguladora de Energía y otros organismos supuestamente autónomos, supuestamente independientes, que tienen que ver justamente con el tema de la energía, del petróleo, de la electricidad, que sabemos son parte de la agenda central del Proyecto Nacional de Desarrollo del presidente. Dice, bueno, como él está operando ahí y como hay gente que defiende los principios de la soberanía energética, se está desmantelando la democracia en México, ¿no? Y los medios nacionales reproducen exactamente el mismo discurso. Entonces puedes ver ahí el Centro Latinoamericano de Estudios Geopolíticos recopila todas las portadas de los diarios y dicen exactamente lo mismo. Es decir, los medios de comunicación nacionales están reproduciendo el mismo discurso que un sector al menos del poder económico en Estados Unidos. ¿Cómo ves tú la división natural, como en cualquier sistema político? ¿Cómo ves tú la lucha de facciones, la división, la competencia económica, como quieras enmarcarlo tú, pero dentro de Estados Unidos y que se proyecta después en México y en los actores políticos de México? Pues paradójicamente, a pesar de que Trump se caracteriza y tiene muchísimos rasgos que hacen fácil encasillarlo en derecha, sin adjetivos, y la izquierda es quien se le opondría,
Bloomberg es incluso del lado ya no nada más del poder financiero, sino del lado del ala demócrata o las élites demócratas, lo que le correspondería a una izquierda en este espectro muy, muy sui generis que es el estadounidense, que recordemos tiene un fuerte y casi irrompible, yo diría irrompible bipartidismo, ¿no? En ese aspecto yo me pasé por CNN el día de hoy y a pesar de que los medios estadounidenses electrónicos, amén de no hacerle el juego a Trump, no comparten o no dan tanto juego a la visita de Estado que está sucediendo en estos momentos, CNN le da un abordaje muy específico y es el tratar de igualar a Trump con Andrés Manuel López Obrador para sus propios propósitos. Entonces, estas élites pretendidamente progresistas o de izquierda que buscan oponérsele a Trump a ultranza, que eso, bueno, es legítimo, es válido, pero ¿cómo sería una oposición política válida? Aquilatando poder popular, ¿no? Y lo que buscan estos medios de comunicación afines a las élites demócratas es hacerlo por la vía de la campaña de aire, la propaganda mediática y sin responder realmente a las necesidades de las clases trabajadoras estadounidenses, que sean mayoritariamente latinas, negras o incluso blancas, estas clasificaciones que nos resultan tan ajenas a un país mestizo como el nuestro, pero pues ellos así lo clasifican. Pues sin responder a esas necesidades buscan competir desencarnadamente nada más por el poder. Y en ese corte yo incluso pondría todos los mensajes que se están reproduciendo desde el New York Times, el Washington Post, todos los diarios que tienen una línea editorial pretendidamente de izquierda y que ahora buscan ocultar o igualar la visita entre ambos, ¿no? Y a mí me parece que esta reconfiguración, ¿por qué no conviene? Porque las cadenas productivas de México y Estados Unidos están vinculadas. La mano de obra mexicana es un componente importantísimo para cualquier recuperación estadounidense. Lo vimos en 2008, lo hemos visto posterior a la Segunda Guerra Mundial con el programa Bracero. En fin, nuestros destinos, para bien y para mal, están interconectados, aunque a varios de nosotros pues, tengamos nuestras reservas. Nos gusta tanto. Sí, siendo muy sinceros ya contigo, Tocayo, por motivos ideológicos, culturales o de preferencias políticas, muchos de nosotros, creo que tú y yo compartimos eso, somos escépticos respecto de esta integración norteamericana, pero más allá de lo que nos agrade o nos desagrade, la realidad de cómo se ejerce el poder en las relaciones internacionales nos dice que nuestras preferencias deberían de ir subordinadas al interés general de la población mexicana. Y si para que tengamos mejores salarios, para que no haya pérdidas de empleo y pueda haber una recuperación económica de ambos lados de la frontera, hay que alinear las cadenas productivas. De aquí a que transitemos a un sistema económico distinto, eso es lo que se tiene que hacer. Es un paso intermedio para una sociedad más justa, ¿no? Lo estás diciendo, pero no lo estás nombrando. Como para resumir un poco y encuadrar un poco todo lo que acabas de decir, con lo cual estoy perfectamente de acuerdo, lo que no estás nombrando es el eje nacionalismo, globalismo, que se traslapa y que se sobrepone y que es muy confuso de pronto entenderlo ante el eje izquierda-derecha. No es que no exista el eje izquierda o derecha. Yo cuestionaría mucho y tú también lo sabemos porque ambos hemos hablado del tema cuando Bernie Sanders, etcétera, pero eso lo podemos guardar para otra ocasión. Yo cuestionaría mucho si el retomar ciertas identidades particulares y algunas reafirmaciones de lo que es una minoría étnica, etcétera, es suficiente para llamarse de izquierda, ¿no? Para decir, bueno, en verdad atendemos las causas populares de la gente. Pero en el eje globalismo-nacionalismo ya vemos un poco más la estructura de poder, ¿no? Más que la ideología, vemos la estructura de poder y cómo se van coordinando pues diferentes sectores de la economía, ¿no? Tenemos por un lado los financieros, tenemos por otro lado los productivos, ¿no? Con los que hay una alianza. Entonces, en un país subordinado a las lógicas del capital y que es subdesarrollado o de tercer mundo, o como se le quiera denominar, como lo es México, por cuestiones históricas que no se pueden abordar de la noche a la mañana, pues obviamente un nacionalismo retoma mucho más los puntos ideológicos de la izquierda o se encuentra un poco más en el espectro de la izquierda en términos generales. Pero en un país como Estados Unidos no sucede necesariamente así. Yo creo que desde ahí justamente es desde donde se debe ver el asunto de la alianza estratégica de México y Estados Unidos.
Y por eso también, pues la reacción está un poco perdida, ¿no? Porque primero dice que Andrés Manuel es castrochavista y que cómo es posible que defienda al dictador Evo Morales y que invite al otro dictador Maduro y que no, que ya el Foro de Sao Paulo y nos entregó a Marx y tontería y media, ¿no? Y después va el mismo personaje, Andrés Manuel, y se reúne con el líder de la primera potencia capitalista en la jerarquía mundial. Entonces dicen estos, bueno, ¿y ahora qué le reclamamos? ¿Que es comunista? ¿Que es capitalista? Hay una desorientación terrible que a todos nos está pasando, yo creo, en ambos espectros. De pronto fallamos un poco al interpretar, ¿no?, estas cosas.